A Carl Gustav Jung le llevó algunos años desarrollar su teoría de la sincronicidad. Apareció su obra en 1952 intentando explicar la unión de sucesos externos e internos que pueden darse por una atracción no consciente que genera la ocurrencia de ciertos eventos. Así, Jung definía la sincronicidad como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero no de manera casual. La referencia viene a cuentas por los sucesos antes, durante y después del siniestro del 24 de diciembre, donde perdieron la vida dos personajes de la vida política poblana y a nivel nacional. Un cercano colaborador de Marta Erika y Rafael se refiere al suceso así: ¿Qué 2018? Competencia, litigio, triunfo y tragedia. Y cruzó por la mente la idea de que si Marta Erika no hubiera sido candidata, nada hubiera pasado. Si el Tribunal Electoral no le hubiera reconocido el triunfo, nada hubiera pasado. Es más, si su esposo no se hubiera empeñado en hacerla gobernadora, tampoco nada hubiera sucedido. Por tanto, los eventos con alto grado de simbolismo tienen coincidencias fatales. Los hechos acudieron en un instante a la sincronicidad para producir una realidad. 9 días antes del suceso, la familia Hidalgo había recibido una fatal noticia: la muerte de Óscar, el hermano de la madre de la gobernadora, muy cercano a ellos. Esa misma semana, la ya gobernadora en funciones le pidió al arzobispo de Puebla la celebración de una misa privada para ella y algunos cercanos colaboradores. Tenía la intención de agradecer el triunfo en los tribunales de su elección. El 24 de diciembre, Marta Erika tenía la intención de cenar con su madre y sus hermanos. Entre otras cosas, no la quería dejar sola por el luto de la muerte de su tío. Rafael, en cambio, había decidido pasar la Navidad en casa de sus padres en la Ciudad de México. El 24 por la mañana, la gobernadora fue a casa de su madre. Se disponía todo para la cena. Y de pronto, Martita Hidalgo decidió cancelar la cena y pasar la reunión familiar para el 25. Acto seguido, la gobernadora llamó a su marido y le notificó su disponibilidad para ir a la cena de sus suegros. Tal vez eso explique por qué razón la pareja no viajó en el helicóptero oficial, el negro. ¿Por qué no salió del hangar de Casa Puebla? ¿Por qué la confusión de si iba o no a bordo el secretario general Jesús Rodríguez Almeida, quien tardó casi 4 horas en aparecer? De lo que hacía el senador antes del vuelo no se sabe mucho. El columnista Enrique Núñez asegura que el helicóptero despegó de la casa de Pepe Chedraui y no del Triángulo de las Ánimas, un asunto confuso. Tampoco del por qué el aparato pierde contacto con la torre de control del aeropuerto y menos del tiempo de vuelo, según parece una distancia muy corta para tantos minutos. En fin, muchas coincidencias. Y luego vienen las consecuencias, también manifestadas en otra sincronicidad. Todo el poder en un solo hombre, todos los hilos de las madejas de los arreglos, convenios, financiamientos de políticos, amarres, etcétera, en un solo hombre. La muerte de ambos deja, por así decirlo, huérfanos a varios políticos nacionales y locales. De ahí la manipulación que algunos intentan consumar para mantener una cohesión de un grupo que por lo visto queda acéfalo. Por un lado, el intento de hacer los mártires de la democracia, recordando un poco lo sucedido con Colosio, y ahí surge la figura de Luis Maldonado como intentando mantener el control de algunos morenovallistas. Por el otro lado, algunos desleales que se decían leales empezaron a frotarse las manos, los prestanombres, los encargados de las operaciones financieras, los que manejaban el efectivo para el patrocinio de las acciones políticas. Al interior del PAN morenovallista se pierde la línea de conducción. Al interior del otro PAN resurge la organización de liderazgos intentando recuperar el espacio cedido por Eduardo Rivera y socios políticos. Las casualidades, la sincronicidad, según Jung, quizás sirvan para algo bueno en medio de las tragedias. Quizás sea tiempo de recomponer el pacto de la sociedad poblana. Quizá de este escenario pueda salir una nueva clase política. Quizá vaya siendo el tiempo de los poblanos y de la democracia y de cerrarle el paso a la cleptocracia. O por lo menos así me lo parece. Los periodistas. Saludamos al auditorio. A partir de este momento estamos en vivo y a todo color. Aquí en esta primera emisión del programa de los lunes del año 2019. Nos reincorporamos el miércoles de la semana pasada. Estuvimos con ustedes miércoles y jueves, pero es el
primer lunes de la mesa del análisis político del Estado de la Nación. Tenemos bajas en la mesa. José Manuel Romero anda con un problema de los bronquios, de la garganta, de algo así que, bueno, pues, pedimos que se cuide y que la próxima semana ya pueda estar con nosotros. Don José Ojeda, que se fue de vacaciones, viene muy asoleado, para tomar energías, y la doctora Oropesa, que también se fue a no sé dónde, a tomar también energías. Don Humberto Aguilar, pues espero que llegue, y que no está con nosotros Juan Luis Hernández Avendaño, quien es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, en su plantel Golfo, o sea, Puebla, y que pues es un analista, es una gente que ha venido estudiando muy de cerca el fenómeno de lo que fue el gobierno moreno-vallista, y dadas las circunstancias con las que nos encontramos hoy en este 2019, nos amanecemos ya en un año sin la fuerza, sin la presencia de las cabezas visibles del morenovallismo, y enfrentamos un escenario donde pues, quizá la gobernabilidad de López Obrador pase ahora por Puebla, como lo decías tú hace 2 semanas, Pepe, esta circunstancia del fallecimiento de las cabezas visibles de todo un grupo político, y que trae como consecuencias pues, una serie de cosas que hay que analizar. Entre otras, la gubernatura interina, el sesgo que pueda tomar. Las leyes dicen algo, las leyes no escritas dicen otra cosa. Las experiencias que tenemos es que cuando ha habido alguna necesidad de un gobernador interino, por lo menos a mí desde que tengo memoria, en la época en la que fue gobernadora Nava Castillo, el entonces gobernador Antonio Nava, fue hecho a un lado por el gobierno federal, no convenía, las presiones de los estudiantes y de la sociedad estaban bastante tensas, y entonces lo hicieron a un lado y nombraron a un gobernador interino que duró 3 años, Aarón Merino Fernández, y después tomó posesión como gobernador electo Rafael Moreno Valle, el abuelo, el general, que tampoco aguantó las presiones de la sociedad, y hubo que llamar a 3 personas para cerrar pues su gobierno. Primero Mario Mellado, que estuvo unos cuantos meses, más o menos el papel de lo que le tocará ahora a pero nada más que en aquel momento ya no fue necesario convocar elecciones porque ya había tenido el plazo mínimo que se necesita para no hacerlo. En aquel momento entró Mario Mellado, después pues entró Gonzalo Bautista Ofarre, que pues levantó una polémica tremenda con la manifestación aquella en mayo en el Zócalo, en el 73, que acusó al rector de la universidad, una serie de cosas que pues el gobierno federal lo hizo a un lado, y llegó Guillermo Morales de Bronca. Y de ahí ya comenzamos con un proceso en donde los gobernadores duraron 6 años a partir de Toschi Fernández de Lara. Pero ahora las circunstancias son totalmente diferentes porque la gobernadora tenía 10 días. Por lo tanto, la ley prevé que se tengan que convocar a nuevas elecciones. De ahí que el papel de un gobernador interino pues es un tanto diferente porque tiene una fecha límite, ¿no? Se tiene principio y tiene fin. De entrada, no más de 3 meses para convocar proceso electoral, así es que 2 meses de campaña, estará 5 meses y se acabó. Y ahorita la discusión es esa, ¿no? Y todo lo que trae de fondo el enfrentar la lucha por el poder de grupos políticos que fueron hechos a un lado, los panistas tradicionales, los morenovallistas, que no podemos llamarles de otra manera, pero que son los que se vieron beneficiados con un gobierno como el que fue ejercido durante los últimos 8 años, 6 años, porque Gali lo separaría yo un poco de este escenario. Creo que Gali intentó hacer su gobierno muy corto, pero bueno, no deja de ser en este momento un peso específico también en cuanto a los grupos políticos locales. Y por el otro lado, los perdedores, ¿no? Barbosa, Morena y toda la gente que estuvo con ellos, y sumaría yo como un grupo emergente a los ciudadanos, a los que se han movido en otros escenarios, como Cárdenas, como Hinojosa, como también Humberto Morales, Moreno, que viene en el proyecto, y algunos otros, ¿no? Que creo que la lista ahí bastante grande ya de gente que dice yo quiero, que ha avanzado la mano, que habrá que ver por dónde brinca el tema. En fin, el escenario es muy complicado.
doctora. Voy por el café. Bueno, sí, parece que efectivamente estamos otra vez metidos en aguas turbulentas, ¿no? Sí. Lo hemos platicado a lo largo de estos programas durante mucho tiempo atrás, que al final creo que la política es eso, ¿no? La política tiene como esencia esta parte sorpresiva, en donde pareciera ser que todo de alguna manera está colocado para poder realizar un diagnóstico, para poder emitir un pronóstico, para poder tener estas bases y poder calcular hacia dónde va el rumbo del país, del Estado en este caso, y de la noche a la mañana todo vuelve a cambiar, ¿no? Evidentemente podemos hablar de situaciones de carácter endógeno y de carácter exógeno, ¿no? O sea, hay situaciones que se mueven al interior del propio Estado y del propio gobierno, y por supuesto también hay elementos o características que están fuera de, ¿no? Y que de alguna manera pues también impactan. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento, desde mi punto de vista, histórico, extraordinariamente histórico, en donde efectivamente más que apuntarle a la política tradicional, ¿no?, que hemos vivido, me parece que sí debería de ser ahora la oportunidad que tiene Puebla para convertirse en punta de lanza de lo que son los actores sociales, ¿no? Es decir, estos grupos que se están organizando, esta participación de la sociedad civil, levantar la mano y decir, vamos ahora nosotros, creo que eso es muy interesante, pero también habrá que ver la resistencia del propio sistema para permitir que estos actores, que si bien es cierto están emergiendo, puedan tener la fuerza para poder combatir el sistema, ¿no? Como la revista Time, ¿se acuerdan de la portada, no? Estaban ahí abriendo la puerta a los ciudadanos, ¿no? Exacto. Así como que irrumpiendo en la sala de los políticos, ¿no? Así es. Entonces sí creo que es un momento importante, en donde, si bien es cierto, la sociedad ya comienza de manera organizada, ¿no? Con estos grupos de Sumemos, como se llame, ¿no? El de Cárdenas, sí, el del doctor es Cárdenas, el más visible, que son de alguna manera... Pero no es el único. Claro, que de alguna manera... Es uno de los que está intentando, ¿no? Es que, a ver, aquí sí me gustaría hacer un comentario, no sé, bueno, malo, pero me lo voy a aventar. Personajes como Cárdenas, ¿no? Como el doctor Cárdenas, que independientemente que haya sido mi rector por muchos años y lo admire y lo quiera mucho al doctor, son actores nuevos, ¿sabes? O sea, es gente que viene de otro sector, que conoce perfectamente bien cuál es la dimensión del problema, en este caso el Estado, y que quiere entrarle para intentar resolver con un grupo nuevo, ¿no? De participación ciudadana. Yo me detendría un poco en el caso de Hinojosa, ¿no? O sea, fíjate que yo al revés, decir... porque Hinojosa ya demostró, ya fue presidente municipal. Claro, pero ya fue presidente ya sabe lo municipal. que son los hilos del poder, ya sabe cómo funciona esto. Cárdenas, ¿no? Lo que sí te digo es que hay muchas personas que ven que Cárdenas pueda hacer, pero junto con Hinojosa. O sea, que uno sea el gobernador interino y el otro entre como secretario general. Eso, sí, esa coyuntura, ¿no? que no beneficia a ninguno de los dos. O sea, ni a los seguidores de Marta Erika ni a los seguidores de Barbosa. Al contrario, si alguien fue enérgico con el morenoísmo fue Cárdenas. Y si alguien fue enérgico con Morena y con López Obrador en específico y con Barbosa fue Cárdenas. Entonces es como el justo medio, ¿no? Un buen equilibrio. O sea, tú lo ves así, como un buen equilibrio. Yo lo que veo es un reciclaje político que la verdad es que... Yo lo que veo es que de un escenario como estos, algo que ya tocó tierra, algo que ya se desestabilizó profundamente y que van a intentar los herederos, los huérfanos, los quieras llamar, de detenerlo con alfileres en algunos casos, con billetes en otros casos, con operación política en otros casos, con la mafia que se generó de gobernadores, diputados, etcétera, etcétera, de detenerlo. Por el otro lado veo la posibilidad de que la sociedad poblana se involucre nuevamente en la política y surja una nueva clase política de un escenario como estos. Eso sería benéfico a largo plazo, porque claro, si nos damos cuenta, los políticos de hoy día poco tienen que ver con la sociedad poblana. Con todo respeto para los que están, y muchos son muy eficientes, pero no nacieron aquí.
tomaron la ciudadanía, se adoptaron. Claro, por intereses por interés político, claro, pero no hay, o sea, claro. ya no hay Melquiades, ya Claro. no hay Pachecos, ya no hay Quirós, ya no hay Toskis, ya, o sea, Pero tampoco, dime quién es, pero ¿no? tampoco podemos negar que el sistema no permite el ingreso. O sea, el propio sistema se cierra. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen estas alianzas internas. La figura de Héctor Jiménez Benes es la que fortalecimiento. rescataría esto, fíjate. Un poco. Que Por el lado de Morena. que por el lado de Morena. Y por el lado del PAN, a lo mejor el que no vino. A lo mejor el que no vino. Pero... Ahora, pero aquí es interesante, estamos en una disyuntiva. O les damos ingreso. Juan Luis. Pues sí, sigue, todavía no, pensé que me había escrito, pero todavía no. Sí confirmó a las 8 de la noche. Sí. O se le abre la puerta para que emerjan estos nuevos liderazgos sociales con un activismo fuera de partidos políticos, pero que sí incidieron en política de diferente forma. Pero esto, abrirles, también es un tema complejo para nuestro sistema político poblano. ¿Por qué? Porque al abrirles, pues acotaría a los diversos actores. Y estos actores que tienen el control, porque al final quien controla el Congreso, quien controla los partidos políticos, pues no son esta clase política nueva que puede emerger. Y eso también se vuelve también complejo. Yo vería primero que estos, el 1 de junio, que seguramente van a ser las elecciones, que van a ser... ¿Quién sabe? Yo todavía lo pongo en duda que sea el 2 de junio. El 2 de junio. Yo todavía lo dudo, pero bueno. Hace converger los demás procesos electorales. Esa es la idea que quieren hacer, converger. Y también por eso se están tardando bueno, también por muchas más presiones. No puede pasar más del día 10, que el nombre en interino. Hoy es 7. Y ese es el otro tema, es decir, estamos en un limbo, ¿no? Los que están actualmente, pues siguen tomando decisiones, ¿no? Y siguen tomando decisiones cuál es su vigencia, ¿no? De estas decisiones que están tomando, ¿no? Y al final también son costos para los poblados. Es decir, cualquier decisión que tome, cualquier programa, cualquier acto que tome, pues las implicaciones no son solamente para estos 2, 3, 10 días que van a estar, ¿no? Sino van a estar, decir, muchas decisiones van a prevalecer durante el tiempo, ¿no? Pero regreso, es decir, yo sí veo que los actores políticos actuales en Puebla son los primeros que se deben dar cuenta que este proceso de transición es fundamental. Es decir, estos 5 meses son fundamentales. Si se convulsiona, o sea, es decir, si la selección que toman es una imposición que pueda generar revuelo, pues vamos a tener ese revuelo durante estos 5 meses, ¿no? Y paralelamente el proceso electoral. Y esa es la parte donde puede generar pues, un desgaste en la gobernabilidad, puede generar un desgaste pues, precisamente en todos los problemas que traemos abiertos con el crimen organizado, con la delincuencia, aun cuando pareciera que nos están controlando el tema del huachicol. No, digo, son decisiones federales, pero yo quiero decirte que a algunos secretarios de los recién nombrados, pues que apenas acaban de cobrar su primera quincena, porque ya tenían planes para la organización de visitas al extranjero, el tema de FITUR, por ejemplo, la Feria Internacional de Turismo que cada año se hace en Madrid, que es uno de los escenarios importantes para promover turísticamente Puebla, ¿no? Quiero decirte que Guanajuato domina ahorita el escenario ahí, ¿no? Y eso está, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero Puebla pues no va a seguir. La cancelaron todo. ¿Por qué? Porque el gobierno pues no sabe qué onda, o sea, Rodríguez Almeida tengo entendido que es un super policía, ¿no? Pero de ahí a otros temas, pues él está esperando que nombren al interino, y el interino cuando lo nombren, pues va a decir, Fitur, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, qué, quién, cuándo, dónde? ¿No? Así como eso me imagino que habrá una cantidad de decisiones que están en este momento colgadas de la brocha. Sí, y ese es el tema complejo, pues, donde entre más se tardan, como bien dice Jesús Manuel, pues se implican, son decisiones que implican el futuro pues del Estado. Sin embargo, yo sí creo que lo van a tratar, digo, al final la ley la pueden ajustar de alguna u otra manera para que no genere ninguna controversia, ¿no? Pero sí, yo sí pensaría que sí es
factible que sea el mismo día las elecciones, ¿no? O sea, no me genera o sea, cambiarle del día significaría otra vez aislarse del contexto nacional, ¿no? Y otra vez generar también una complicación, ¿no? Porque en este caso lo que tiene el INE, lo que tienen los demás OPLES de las diferentes partes del país, pues en este momento se subirían ellos de manera como muy natural a la organización de este proceso electoral, ¿no? No les generaría más complicaciones en un calendario, ¿no? Y en todo lo que esto conlleva, ¿no? Y aprovechar definitivamente lo que ya se tiene, ¿no? La estructura que ya se tiene, la inercia que ya se tiene, toda la logística que ya está armada, evidentemente para lograr que eso se lleve en tiempo y forma, ¿no? Conveniente, exactamente, para que se puedan verificar estas elecciones de la manera, también buscando la transparencia electoral, ¿no? También buscando la garantía del voto ciudadano en el que se busque el respeto, que creo que de alguna manera, pues todos los poblanos estaremos en la mira, ¿no? Nacional con estas nuevas elecciones y seremos, por supuesto... Como nunca antes, Puebla está en las noticias nacionales. Sí, eso iba a referir. La investigación del helicóptero, estoy en espera de que se reúna el Congreso, Yeltsin dice esto, el observador dice el otro, cantidad de columnistas nacionales le piden al observador que no meta las manos, otros senadores, por ejemplo, Osorio Chomps, que la gobernatura interina debe ser del partido que ganó, lo cual es una norma no escrita. En fin, ¿no? Hay una serie de... Puebla está en el eje en el ojo del huracán, ¿no? Todos los reflectores están sobre las decisiones nacionales en torno de lo que deba suceder en el Estado. Sí, desde el 24 Puebla se puso en la parte principal de la agenda nacional, ¿no? Me llama la atención que no hay una columna nacional que no haya tocado el caso Puebla, que no hay en un día que no salga 1, 2, 3 columnas que estén citando el caso Puebla, ¿no? Un poquito como el tema de Pemex, como que poquito quiso mover el tema Puebla, pero sin embargo el tema Puebla parece incrustado en estos últimos días, y seguramente durante todo este primer sexenio del año, si salen bien las cosas, pues seguramente se va a quitar de la agenda Puebla. Un medio financiero, el diario El Financiero, que tiene un colaborador que se llama Salvador Camarena, tiene una fórmula que se llama La Feria. Normalmente habla de temas financieros, ahora habla del tema político de Puebla, y dice Puebla, ¿qué decidirá AMLO? Morena tiene una disyuntiva crucial: contribuir a que los comicios en Puebla no polaricen aún más, o el me canso ganso de Polevsky, quien dijo que Barbosa será el candidato. Esto dice Salvador Camarena. ¿Quién podrá más? ¿El me canso ganso de Polevsky o la oportunidad que tiene Morena de no contribuir a polarizar los ánimos? Si nos damos cuenta, desde el inicio del año pasado, cuando no se tenían todavía candidatos, la sociedad peruana ya estaba polarizada. Exacto, y se ha continuado en campaña, después de la campaña, después de las denuncias de los magistrados electorales, y aún ya que se tomó la decisión, que ya era oficial, la toma de protesta fue polarizada, las reacciones fueron polarizadas, el llamado a un movimiento de resistencia civil por Barbosa y por los diputados relacionados con Morena, el PT, PES, algunos presidentes municipales, Claudio Rivera no, hay que señalar eso, convocan a una resistencia, un movimiento de resistencia contra Marta Erika. Se muere Marta Erika, se acabó el frente, o sea, ya no hay contra quién ir. Ya no hay enemigo. Y luego llega Yeltsin y dice, Barbosa va a ser porque él ganó y él no sé qué, y nos robaron la elección. Y ese discurso, yo no sé si Yeltsin, que yo sé que conoce Puebla bien y que tiene muchos amigos, tiene conocidos acá y le llegan información y todo, ajenos a Morena, Puebla no quiere ese discurso. O queremos otra vez la confrontación. Los muertos están muertos. Unos los quieren hacer mártires de la democracia, beatos, santos,
y los otros quieren llevarlos a los infiernos, ¿no? Entonces, montarse en esa campaña, ¿a dónde nos lleva? Claro, polarizados ya estamos, o sea, en juntas ya estamos, la sociedad cada vez se nota más fragmentada, esta cerrazón, ¿no? Esta forma en la que la ciudadanía está tomando las cosas también me parece preocupante. No hay una apertura a la argumentación contraria, no hay escucha hacia la postura de la parte contraria. Es defender las posturas de una manera absoluta, ¿no? Y sin ni siquiera poder entender qué es lo que se está queriendo transmitir desde el otro lado, ¿no? Ahora, yo creo que satanizar a Morena o satanizar al PAN en la polarización no tendría tampoco mucha trascendencia, ¿no? O sea, no creo que exista realmente un culpable, ¿no? O un foco en el que Morena es la culpable, J. Cole es la culpable, Barbosa es el culpable, o en su caso, ¿no? Y descansen en paz y Dios los tenga en su santísima gloria, en el caso de Rafael y de Marta Erika, ¿no? Creo que no se trata de buscar culpables, se trata de analizar en dónde estamos ahora nosotros colocados y desde nuestras trincheras poder sumar, hacer conciencia ciudadana de que efectivamente esto de estar buscando y tratando de enaltecer o de hundir, ¿no? Creo que sí deberíamos de superarlo. Efectivamente hay creo que no se poner... vale a hacer una campaña electoral, sí se cayó algo, no sé qué. Sí. No se vale, pienso, hacer una campaña electoral a costa de la muerte de alguien. Creo que eso es muy criticable. De los dos lados. De los dos lados. Sí, o sea, ni que también... los del PAN decir, se murió, la mataron, no la mataron, mientras no se demuestre lo contrario es un accidente. Sí. Esa es la realidad. Ahora ya hay datos ya más profundos sobre la pieza de helicóptero que había venido fallando, que no reportaron, que no llegó, que mandaron a traer una de otro helicóptero y que rumores o comentarios de los pilotos, gente que está metida en el medio, ¿no? Y lo que sigue es especulación. Lo que sigue, pues hay que esperar los resultados de las compañías. Y como les decía, yo digo, mira, hay tantos interesados en resolver por qué se cayó, que la verdad es que hay que estar con la tranquilidad de que esto va a llevar tiempo, no es de un día para otro, pero los dueños de la compañía de seguros, que va a tener que estar súper pendiente, porque no es lo mismo pagar los daños de un accidente que pagar los daños de un sabotaje, ¿no? Son cosas diferentes. Los dueños, los fabricantes de los rotores, los fabricantes de helicópteros. El prestigio de la empresa, ¿no? También. Y las familias afectadas, ¿no? Claro, que estarán presionando en sus ámbitos, en sus escenarios, ¿no? Lo que dices tienes mucha razón, hay que esperar y creo que no sabemos esperar. Creo que además nuestra cultura, que es maravillosa, con esta chispa, ¿no? Que siempre ha caracterizado al mexicano, que nos encanta reírnos de todo y hacer historias de todo y ahora memes de todo. Pero esto no es para pero exacto, a eso es a lo que voy. Creo que sí deberíamos de tener y de llamar, por supuesto, a la ciudadanía a la prudencia, en el sentido de tomar las cosas como son, de mantenernos en una objetividad, que es lo único que nos va a ayudar. Esperemos que no confiamos en nuestras instituciones, está bien, ya intervinieron también las fuerzas internacionales. Entonces, esperemos a tener resultados y ya después. Pero soltar comentarios especulativos por todos lados, no es bueno. La verdad es que no es bueno. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad está confundida, ¿no? Ahora, pero sin embargo, en el tema del ¿qué es lo que quiere escuchar la plaza pública? Al pueblo pan y circo, ¿qué? Y lo que quiere escuchar es que sí haya morbo, pues, que sí haya cómo puede seguir creciendo un mártir, ¿no? Pues que sí haya sido un atentado, ¿no? Entonces, ¿cómo siembras, cómo le metes a la hoguera información para que se generen ese ambiente? Pero eso es justamente lo que se debería. Un poco jugar a lo de Colosio, ¿no? Sí, o sea, coincido. Que Camacho Solís pues cargó no ayuda con la vela del velorio todo el tiempo por haber criticado la campaña de Colosio. Pero es una postura que no ayuda. No, yo estoy completamente de acuerdo. A lo que yo voy es en terreno del partidista, pues que es mejor, cómo construyes más fácilmente una simpatía de un elector que tienes muy poquito tiempo para poderlo resolver, ¿no? ¿Y cómo lo resuelves? Precisamente jugando con estos elementos, ¿no? Claro. Estos elementos que te generan rápido te dan estas posibilidades de crecer, ¿no? Sí, porque ahí te vas a juntar con el que de alguna manera
atentaron contra este poblano, ¿no? O contra estos poblanos. Entonces ahí es más fácil de poder jugar con estos sinónimos. Y del otro lado, también es interesante con Jacob, ¿no? O sea, es decir, Jacob también está jugando con ese rencor que hay, pero sin embargo ya está superado, pues, o sea, como lo dice Jesús Muela. Yo creo que Jacob no ha entendido el momento que vive Puebla, ¿no? O sea, pareciera que sigue habiendo un enemigo, que los poblanos hay un rencor hacia ese enemigo, ya no hay, ¿no? O sea, ya prácticamente, bueno, más bien, a lo mejor puede prevalecer, pero ya no es el discurso que los poblanos quisieran escuchar, ¿no? Es decir, incluso en el imaginario colectivo, ¿quién es Barbosa para los poblanos, ¿no? O sea, no existe Barbosa, ¿no? Existía Andrés Manuel y existía la indignación. Supuesto, y esos son los factores que objetivamente deberán de tomarse en cuenta. Claro, sí, pero la indignación. Pero yo creo, o sea, las decisiones de los partidos sobre quiénes van a ser sus candidatos, pues es un asunto de ellos. Ellos tendrán que valorar estas realidades, pero nosotros tenemos que valorar qué es lo más conveniente para Puebla, no para los partidos, no para los grupos políticos. Los que están adentro, los que están arriba, no quieren bajarse. Y los que están abajo y están arañando subirse, no quieren dejar de arañar para subirse. Nosotros somos la sociedad civil. ¿Cómo nos afecta la lucha de ellos? ¿Cómo nos afecta que unos no quieran dejar el poder y otros quieran a fuerza quedarse con el poder? Pues no sé, el costo es terrible. El costo es terrible para nosotros. Por supuesto, es terrible, ¿no? Entonces, si el PAN decide que su candidato, independientemente de quién sea el interino, yo insisto, el interino para mí debe ser una gente que guarde el equilibrio. Sí. Y a lo mejor me iría yo por un candidato ciudadano o no tan politizado, o sea, alguien que no represente los intereses de ninguno de los dos grupos, sí, sino alguien que busque la neutralidad, la transparencia, la realización de las elecciones, el mantener el Estado en paz, en equilibrio, que no se desborde, eso buscaría. Pero si el PAN opta por un candidato sin experiencia, como se ha venido manejando ahí en algunas redes, el hermano de Marta Erika tenía los mismos ideales, pongamos los pies en la tierra. O sea, ahora sí hay que hacer, señores panistas, un examen de conciencia y una calificación de puede o no puede, sabe o no sabe, porque es un asunto sumamente delicado. Montar a alguien en una campaña por una muerte es tan negativo y tan falto de ética como burlarse de los muertos, ¿no? Así es. Bueno, si Morena elige que sea pues Barbosa, no cuenten con mi voto, ¿eh? No cuenten con mi voto, o sea, yo sinceramente creo que es impresentable ya en este momento, en ese escenario. Y no digo que tenga una culpa, no creo que tenga culpa en nada, pero creo que no es correcto que vaya. Yo creo que lo correcto debería decir, me abstengo. Morena, toma tus decisiones, busca un candidato diferente. Ese es el escenario preocupante en este momento en el estado de Puebla. Sí, ¿Por qué? Porque evidentemente estamos viendo la participación que, como ya la lanzó Jacob, ¿no? Viene Barbosa a la contienda, se especula mucho acerca de quién va a ser el candidato del PAN y vamos a ver, ¿no?, cómo se mueven las otras fuerzas políticas. Pero lo cierto es que me parece que hay temas que son mucho más importantes, no quiero decir que esto no sea importante y además es la cabeza, por supuesto, del gobierno, pero hay temas que son más importantes que resolver. ¿Qué quiero decir? A ver, tenemos un estado desbordado en delincuencia y en delincuencia clasificada en cualquiera de los rubros, desde violencia callejera, asesinatos, estamos totalmente desbordados. Es que estamos dentro de los 5 a nivel nacional. Sí, no. Puebla jamás en su historia ha vivido los niveles de violencia de a pie en la calle como lo estamos viviendo hoy día. Y eso evidentemente obedece y es una consecuencia a la actividad y al desempeño de los funcionarios anteriores. Es decir, se salió de control la seguridad del Estado, se salió de control los grupos criminales, se pactaron entre unos y otros, etcétera, etcétera, y el resultado es el que tenemos hoy. Entonces, independientemente de que sea Morena con Barbosa o que sea el PAN con quien tenga que ser, lo que sí me parece que los ciudadanos deberíamos, ¿no?, de pensar, de considerar y de hacer una conciencia ciudadana es cuál es el candidato, cuál es la figura, cuál es la fuerza. Necesitamos, por supuesto, una autoridad que venga a poner orden en este estado. Y para eso se necesita alguien con conocimiento
y con mucho valor. Porque enfrentarte a toda esa delincuencia y tratar, ¿no?, de frenarla de la noche a la mañana va a ser un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que no es el raterillo del camión. Ese es el problema. No es el raterillo del camión al que tienes que buscar, corretear y meter a la cárcel. Estamos hablando, por supuesto, de figuras muy elevadas, de figuras inmiscuidas dentro del sistema. ¿Te das cuenta lo Sí. estás diciendo? Sí, pero o sea, por supuesto que me doy cuenta. El tema es que eso solamente podemos votarlo en las urnas. Pero si en este momento los arreglos en lo oscurito de las cúpulas, de los partidos nacionales, de los senadores, los diputados, de López Obrador, de Olga Sánchez Cordero, etcétera, no sé si los exgobernadores, no sé si los tomarán en cuenta para un asunto como estos, o se lo dejan a la aldea, o se lo dejan a los diputados. O sea, lo que dijo Yelko, si no es un gobernador interino ciudadano, presentamos una terna y que la vote el Congreso del Estado. O sea, por un lado te da el golpe, pero por otro lado te da la salida. Es que un gobernador interino emanado de la sociedad tal vez sea lo menos malo en estos momentos, porque uno de cualquiera de los dos ahonda las divisiones. Sí, No, ahonda y las radicaliza. divisiones, pero además es que sigues echándole fuego a la hoguera, o como leña a la hoguera. O sea, seguimos metidos en el propio sistema, y lo que se tiene que hacer es romper el sistema para que de alguna manera pueda emerger el Estado en otra dinámica, en otra frecuencia. ¿Me explico? Estamos metidos en un sistema que cada día nos envuelve y nos envuelve y nos envuelve más. ¿Y quién está pagando los platos rotos? Nosotros. Así de fácil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la seguridad para salir. O sea, estamos realmente rebasados. Puebla está en la mira nacional, sí, por un tema político, sí, por un tema económico, sí, por un tema social, también. Y es el momento en el que Puebla debería tomar esta oportunidad, pues sí, para poder lanzar una nueva política, una nueva forma, ¿no?, de organización social, civil y política, y ser la punta de lanza y el ejemplo para el resto del país. Incluso hasta Morena podría ser su laboratorio nacional de cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Pero Por otra supuesto. vez, ese es el deber. Es que si López Obrador se empeña en mantener la candidatura de Barbosa y hacerlo gobernador, como se lo dijo en la reunión aquella de los candidatos ganadores de Morena, ¿no?, donde le dijo, y Luis Miguel Barbosa para nosotros es el gobernador, ¿no?, es el que ganó, ¿no?, y se ponen a los tribunales y todo el rollo. Si López Obrador se empeña en eso, creo que López Obrador va a demostrar, ¿me dejas hablar? No, creo que López Obrador va a demostrar un enorme grado de inmadurez y de falta de hombre de Estado. O sea, no es una cosa sencilla, no es algo simple, es una coyuntura que no la calculó, que es accidental, pero es esclavo de sus palabras. Sí, que esto se vuelve interesante, que hasta en determinado momento hasta el PRI puede resurgir, ¿no? Claro, ya hoy en algún medio sale Doher, pues si me lo propone yo voy de nuevo. ¿Y hacia dónde van a voltear los electores? Claro, por supuesto. ¿A los que entran en conflicto? Mira, o al que garantiza una transición? Ese es justamente el tema. Bueno, ese es justamente por el eso tema. es momento de la política, no de la confrontación. Y a lo que nos están invitando, todos los que están hablando ahora, los que quieren que continúe, los que quieren que repita aquel, ¿a dónde nos llevan? A la confrontación. Alguien tiene que garantizar la estabilidad de este Estado. Sí. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por el bien de todos. O sea, ya no vas a votar por Morena. Si ponen a Barbosa, no. Conste, audiencia. Todos. A ver, es que después de lo que pasó, legalmente la gobernadora era ella. Legalmente, o sea, si queremos un Estado de Derecho, si queremos un país donde sean vigentes las leyes y las decisiones de los tribunales, claro, pues esa es la realidad. O sea, no se puede montar en este momento Barbosa de que me robaron la elección y que voy a repetir un poco el estilo de lo que hizo López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador lo mantuvo durante 12 años, pero las circunstancias son diferentes. No mataron al presidente electo a los 10 días, ¿no? Claro. O sea, es otro mundo, es otro escenario diferente. Pero además, mira, pensemos en este escenario que no me encanta, pero que se llama especulación y que además es lo que alimenta la política. Pero pensemos en un escenario postelectoral en donde haya sido, gracias Carlitos,
en donde haya sido protagonista Barbosa por parte de Morena y por el PAN quien quiera, ya, o Tapona quien quiera. Y que a lo mejor participara el PRI, que emergieran algunas otras fuerzas políticas, yo qué sé, pero veamos el escenario en un debate entre el PAN y Morena. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se imaginan el día después de las elecciones? ¿Qué PAN? ¿El PAN de Moreno Valle o el PAN? Es que yo creo el PAN de Humberto Aguilar, el PAN de Ana Tere, sí. el PAN de Micalco, el PAN de Lalo Rivera, porque eso es interesante. O el moreноvallismo. No, José Manuel, pero eso también es interesante, porque a final de cuentas nos estamos dando cuenta, y lo hemos venido analizando desde mucho tiempo atrás, la fragmentación interna del partido, de y de Morena Nacional. También ya en Puebla. Claro. El grupo de Claudia ya no está con el de Pero Biestro, yo no voy, y hay ahorita. una división. Sí, Y José pero Juan no voy, también, ¿no? pero, Y José Juan con Biestro pareciera que hay ahí también, ¿no? pero no voy al tema. Bueno, pues Juan está por el PT, ¿no? ¿Me dejas hablar? No, porque tú no me dejaste. A ver, espérame, déjame terminar esta idea, porque me parece interesante. Olvídense de las grillas internas en cada partido. Veamos solamente Morena y PAN en un escenario muy general. El día después de las elecciones, haya ganado quien haya ganado. Va a haber protestas. Por supuesto. O sea, no vamos a tener la si tranquilidad tú vuelves que a el poblano. confrontar a los dos. No vamos a tener la tranquilidad que el poblano ¿sí? está esperando tener. Vamos a confrontar No los dos. lo vamos a lograr. No sé si contigo o contigo no, porque no nos hemos visto, pero con alguien comenté hace unos días. El gobernador interino va a ser nada más de 5 meses. Y yo digo, no. Esto no es una garantía de que pueda ser de 5 meses. La ley dice que tiene que convocar a elecciones extraordinarias entre 2 y 3 meses. 2 meses de campaña, nos vamos a 5 meses hasta que todo funcione. ¿Correcto? Sí. Y si hay denuncias posteriores a la elección, como sucedió ahora, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? Ay, no, por supuesto. ¿Cuánto? O sea, lo que necesitamos si Morena pone a Barbosa, ¿tú crees que los que vayan por el PAN, que muchos piensan que podría ir Luis Bank, que creo que sería de las cartas más presentables, ¿no? Híjole, también Luis tiene o sea... Pero sería de las más presentables, por Luis, experiencia, por una serie de cosas, de los más presentables, ¿no? Del grupo... Digo, no vayan a salir con Gerardo Islas o con alguno, porque me dices, ya, tampoco me llama la... No, pero ahí ya también... Pero sabes que no tiene que oler, el problema es que no tiene que oler. Espérame. No, supongamos que cada partido puede decidir, cada partido puede decidir lo que quiera en su candidatura. Pero tú crees que si pones a confrontar a Barbosa, por un lado, y por el otro lado, ¿a quién te gustaba? ¿Beto Aguilar? ¿A Lalo Rivera? ¿A Luis Bank? ¿A quién? No sé, de los que están... Yo voto por Beto. Bueno, tú votas por Beto. O sea, si tenemos que poner un ejemplo, podríamos utilizar Pero en ese plan, Beto, yo te diría que tiene menos posibilidades de ganar. Sí, claro. Luis Bank, Ese porque es Luis Bank es hoy día más conocido que Beto Aguilar. Exactamente. Es un asunto interno del PAN. Ese es el problema. Es un asunto interno del PAN. Imagínate los discursos y las campañas. Si gana Bank, Barbosa se va a quedar callado. No. Y si gana Barbosa, Bank se va a quedar callado. Se van a ir a los tribunales otra vez. Entonces... Sí, se vuelve otra vez. Como que si hay un factor que es el que fomenta las asperezas, yo creo que el estadista, el observador, debía de decir, a ver, no fomentemos la división, vamos a buscar, es un poco lo que sale en las ruedas de prensa de pronto, que yo no me las pierdo, pero cuando habla de la prensa fifí y dice reforma, no es un buen mensaje para los medios en términos generales, porque si me criticas te voy a exhibir, ¿no? O sea, yo creo que el estadista debe pensar más allá de su persona, Claro. me parece. Y en este caso, más allá de cumplir el capricho de que Barbosa sea gobernador. Exactamente. Porque las circunstancias son diferentes. Totalmente. Si esto hubiera sucedido de una manera diferente, de una manera totalmente diferente, que Marta Erika no hubiera ganado, que se hubieran repetido las elecciones, Barbosa tenía todo el derecho de ser el candidato. Todo. No se lo discutiría yo. Sí, pero en un escenario de que se Pero anula. es un escenario diferente. Se anula una elección. Así es. Y aquí el tema es que todavía con el fallo del tribunal genera este movimiento de resistencia, ¿no? Es decir, todavía se radicaliza más. Mismo que ya no tiene razón ya de no ser. tiene razón de ser. Es decir, ahí es, otra vez, ya no hay un enemigo, ya se desapareció el enemigo de Barbosa. Uh-huh. Entonces Barbosa está como
como Don Quijote, ¿no? Está peleando con los molinos, ¿no? Claro, pero también esto es muy interesante, Pepe, porque habrá que ver cuál es el momento actual. Me explicó, la fuerza de Andrés Manuel ya se diluyó. Puebla ya... No es lo mismo, pásale con eso. No es lo mismo López Obrador presidente que López Obrador candidato. Por supuesto, es totalmente diferente. Estamos hablando de cosas totalmente Pero mira, ya diferentes. llegó alguien que sí va a ponernos en orden. Hola, Juan Luis Hernández Avendaño. Buen día. Director de Ciencias Sociales de la Ibero y quien nos ha hecho el favor de estar por aquí antes ya comentando aquel cuaderno tan interesante que luego sirvió de respaldo a muchos reportajes y varios análisis en medios nacionales como la revista Proceso. Y hace unos días que leía yo Proceso y vi que eras fuente de información. Dije, vaya, están tomando puntos de vista serios para analizar. Estamos un poco a la deriva nosotros aquí discutiendo sobre quién va a ser el interino y qué sucederá en las campañas, pero ¿cuál es tu óptica? ¿Cuál es tu óptica? Porque discutimos si yo pienso personalmente que Barbosa no debe repetir, pienso que no es ético, que no es oportuno, que va a polarizar, y tampoco pienso que deba ser una gente que represente al otro grupo, porque los poblanos estamos totalmente polarizados. Y parto de una idea en términos generales de que tal vez esta circunstancia que hoy estamos viviendo, derivada de una tragedia que es lamentable, que no puede reírse ni festinar nadie, porque sería totalmente falta de humanidad, pero sí nos da un espacio a la reflexión y a la formación de involucrar a la sociedad en las decisiones políticas y quizá de formar una nueva clase política. Y este tema sí me anima mucho a analizarlo de fondo, porque no hay poblanos que tengan la capacidad de dirigir la política de Puebla. Es una pregunta que dejo ahí al aire. ¿Tú cómo la ves? Desde la academia, desde la investigación. Sí. Bueno, yo pensaba que desde que ocurrió la elección el 1 de julio, Puebla tenía el peor clima político del país, en términos de lo que sucede en las entidades. Y eso ya era mucho decir, es decir, que hubiéramos sido el único foco rojo del proceso electoral, el único. Digamos, si tomamos en cuenta que Monterrey fue el otro, pero digamos más local. Y luego lo que ocurrió con la polarización, y luego lo que ocurrió con la tragedia política y humana, podríamos, digamos, plantear que estamos en un contexto bastante inédito, no solo en la historia de Puebla, sino también de lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque también lo que ocurre aquí tiene sus vasos comunicantes a nivel nacional. Y por eso esto que planteabas con respecto al anuncio que el CEN de Morena ha planteado en torno a que repita Barbosa, no deja uno de pensar en qué sentido están ciertos diálogos o negociaciones si es que se están dando a nivel nacional, no a nivel local. No, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, no es una decisión que pase por la aldea, ¿no? Exacto, así es. Entonces, digamos, como que, hay una suerte como de polarización bastante aguda localmente, pero que me parece, a veces pareciera que no hay ninguna otra variable que incida, digamos, en este proceso político local, y en realidad sí, y bastante desde mi punto de vista. Y coincido plenamente contigo, seguramente no sé qué habrán notado ustedes, pero totalmente, a mí me parece que Barbosa es más, la propia consecuencia política del 1 de julio, es decir, que hubiese sido tan polarizado, desde el punto de vista obedece al mal candidato que presentó Morena. Claro. Si Morena hubiese presentado otro candidato, ya no digamos Cárdenas, otro candidato como Cárdenas, ya otro no digamos candidato, Cárdenas, claro. Otro candidato, claro. Hubiera ganado Morena y hubiera ganado con cierta amplitud, como para que nos hubiera dado un conflicto postelectoral que originara. Recordemos que en su momento una buena parte de los apoyadores de Morena se decepcionaron porque no fue Cárdenas. Cuando fue el candidato. Y porque las encuestas que dicen que no las hicieron, se ocultaron. O sea, la falta de transparencia en Morena ahí se vio bastante opaca, ¿no? Enrique le enseñó el tema, ¿no? Bueno, es que los hijos de... Sí, bueno, a Enrique le enseñaron un documento, pero ¿cómo demuestras que es cierto o no es cierto, ¿no? Y no, es que los hijos intervinieron, entonces, pues,
Barbosa se apoyó en los hijos, y bueno, pues es que los hijos, pero pues la gente no votó por los hijos, votó por López Obrador, papá, ¿no? Entonces, hoy hay una reflexión muy buena que hace Camarena en el Financiero, donde dice que la situación es entre el me canso ganso de Yelko o la decisión de Estado. Sí, yo creo que, digamos, Barbosa representó el peor candidato de los 9 que presentó Morena para gobernadores, y ya era mucho decir eso. Si tomamos en cuenta a Cuauhtémoc en Morelos y demás, con otros perfiles, ¿no? Pero estaba nada que ver, ¿no? Nada que ver, pero bueno, con todo y todo, con su perfil y lo que sea, pues barrió en Morelos, ¿no? Este personaje. Pero bueno, gracias al mal gobierno también de Greco, entre otras cosas. Es que ese es un escenario también que me parece que no debemos de perder de vista, porque al final lo que se vive es la consecuencia del sistema fallido, del gobierno fallido que lo antecedió. Si no, estamos en es que si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Bueno, si hubiéramos tenido un gobierno... Tan fácil como que si el tribunal no le da el triunfo a Marta de Claro, o sea, estamos en eso. Esto es una cadena de consecuencias, ¿no? Evidentemente es causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. No sé si cabría en algún momento dado decir, bueno, estamos aprendiendo a base de errores, pero creo que los errores en la política nacional ya son suficientes como para de verdad entender en dónde estamos parados el día de hoy y hacia dónde debe de seguir la trayectoria política. Y esto que dices a mí me gusta porque finalmente estamos hablando de una coyuntura que viene de muy atrás, claro, en la cual hay un error desde mi punto de vista que Morena parece querer repetir. Es decir, estamos hablando de que no aprendió de que fue un error. Fue un error, claro. Aprendió del error. Fue un error haber puesto a Barbosa como candidato de Morena. Y ahora quiere repetirlo. Exacto. Pero además en un contexto que cambió bastante y en el cual casi todo el mundo planteaba que él mismo era, digamos, uno de los afectados de la tragedia política, porque tan solo en términos éticos y después en términos competitivos, pues no parece ser el mejor candidato que presente Morena ahora para una elección extraordinaria. Entonces no deja de sorprender esa decisión. Y por el otro lado, no cabe duda, también aparece un escenario muy interesante, que es si los panistas van a recuperar el PAN, es decir, si se van a deshacer. Sí, eso decíamos. Van a fortalecer, ¿no? La figura de Acción Nacional. En el grupo que pretende conservar el poder hay dos facciones. Sí. El morenovallismo, digamos, para definir al grupo beneficiado por Moreno Valle, al que cooptó Moreno Valle, y los panistas que no fueron cooptados o que fueron expulsados de la política local, ¿no? Sí. El caso de Beto Aguilar es uno de tantos. Ana Tere sería el más ejemplar, ¿no? Sí, a mí a veces me ayudan un poco las metáforas, y una metáfora que yo he pensado para ilustrar lo que supuso el morenovallismo dentro del PAN sería una suerte como de tumor, es decir, una anomalía corporal, es decir, porque finalmente el morenovallismo ha tenido dos figuras, o tiene dos figuras muy emblemáticas que ni siquiera están en el PAN, que ni siquiera han sido Luis Van y Gali, y que al mismo tiempo reflejan muy bien lo que es el morenovallismo. Finalmente sí, es un supermercado de partidos. Y por un lado y por otro... es el New Age de la política. Es muy claramente. Es decir, es un grupo, finalmente, es un grupo de poder que finalmente no tiene una identificación ideológico-programática con el PAN. Simplemente les sirvió muy bien de plataforma para hacer lo que tenían o querían hacer. Y por eso es interesante, porque finalmente desde la perspectiva de los panistas, que todavía siguen pensando que el PAN sigue siendo o podría ser una opción que represente ciertos intereses sociales o programáticos o una idea de gobierno. O por lo menos el equilibrio gubernamental, ¿no? Que se está buscando hoy, la fuerza que va a buscar el no fortalecimiento, es decir, que se me fue la palabra. Bueno. Pero por lo pronto... Se llama Alzheimer. No, se llama oposición. Y creo que esa coyuntura es una coyuntura muy interesante, porque los panistas, me parece, de Puebla, entonces volvemos toda esa la conexión con el vaso comunicante nacional, y sobre todo esto, ¿qué opinará Marco Cortés
y compañía con respecto a Puebla, es decir, abrirán la posibilidad de que realmente compita en serio. ¿Qué interés tiene Marco Cortés en Puebla? Correcto. ¿Qué interés tiene? O sea, ¿cuáles fueron? Ese es otro detalle. Los amarres que hizo Rafael los hizo él. Sí, así es. Los negocios era otro asunto. Compartía con el papá, compartía con la familia, compartía con Moya, compartía con una serie de personajes. O sea, estar frotándose las manos son los que prestan nombres. Ahí voy, ¿no? fíjate. Pero eso es otro asunto ajeno a la política. No. Espérame, es un asunto ajeno a la política. Los amarres políticos eran de él. Esos amarres se pierden. Y Marco Cortés hizo un amarre político con él. Así es. Entre otras cosas, le dio la presidencia de la bancada del Senado como garantía de ese amarre político. Ya no hay con quién, a no ser que Amoya lo vaya a ser presidente o líder de la bancada del Senado. Lo veo muy difícil. Cosa que está totalmente en contra de la realidad. Se acabó, perdón por la expresión, pero en la realeza, los ingleses como tú dicen, muerto el rey, vive el rey, ¿no? ¿Quién es el nuevo rey? No hay rey. Sí, a pesar que Moya es un personaje financiero y muy ligado a Marta Erika, que sí tiene prestigio, pero pues nunca estuvo precisamente con las cercanías en Acción Nacional. No es panista tampoco. Sí. Y es y con mucha cercanía con MIT y con todo este grupo financiero, ¿no? Pero sin embargo aquí es también interesante analizar el tema de en este contexto local, pues pareciera que la inercia nacional va a aplastar a lo local, ¿no? Es decir, J. con esto que comenta Juan Luis, pues debería de estar más preocupado de ver qué está pasando en Puebla, ¿no? ¿Qué siente Puebla, ¿no? ¿Qué sienten los poblanos? Pero no, ¿qué siente la fuerza de Morena? Por eso el tema de imponer a Barbosa, ¿no? De querer imponer a Barbosa. Y ahí voy, Pepe, con lo que se está comentando. A mí me gustaría reflexionar en este sentido, porque si bien es cierto, se habla de los intereses de Moya, se habla de los intereses de los partidos, que sabemos y que no podemos dejar a un lado. Los intereses al interior de un partido político siempre van a estar amarrados, y los partidos se fortalecen gracias a esas negociaciones internas de los favores que se pretenden cobrar el día de mañana. Pero también habría que ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual se insiste en colocar a Barbosa en la candidatura a la gobernatura de Puebla? ¿Cuál es la verdadera razón? La capa superior, ¿no? La capa de encimita, lo que se ve, el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que dice? El berrinche de López Obrador. Y López Obrador es un berrinchudo en el que dice que hay que hacer lo que él dice. ¡Ay, doctor! ¿No? Y termino la idea rapidísimo. Yo no creo que sea el berrinche de Andrés Manuel. Yo creo que, por supuesto, hay una serie de intereses, una serie de situaciones que están ahí por las cuales se insiste en la candidatura de Barbosa. O sea, creo que son dos cosas. Primero, buscar al interino que garantice que haya transparencia en la nueva elección, ¿no? Eso es un tema harto delicado, y donde deben de confluir los intereses no solo de los grupos políticos y de los partidos, sino de la sociedad primero. Pienso yo, es una opinión personal, porque me parece que la clase política está tan desprestigiada que nadie nos garantiza que vaya a haber transparencia en el proceso, ni en el manejo de estos 5 meses. Sí, por eso es el jaloneo. Ese es el primer punto para mí. Ese es el segundo punto es que los partidos políticos tienen la libertad de elegir al que quieran de entre sus militantes o sus adherentes, y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de votar por el que pensemos que vaya a hacer las cosas mejor, no que nos fomente la división y esta transgresión de la dignidad humana, de falta de respeto al voto y de manipulación de la gente. Esos son los temas que yo creo que debíamos de... A José Manuel, ¿por qué no dejamos a Juan Luis que terminara la analogía que a mí creo que ahí estaba hablando de del tumor? Y ahí ya lo cortamos de manera tajante. No, simplemente decir que efectivamente esta anomalía llamada morenovallismo, este tumor dentro del PAN, me parece que hoy tiene algunas posibilidades de extirpación, pero a propósito de lo que decías, José Manuel, me parece interesante volver a insistir, ¿dónde estará la gravedad decisional con respecto al interino? Y desde el punto de vista en gobernación, nuevamente no aquí. Federal.
Claro. Históricamente ha sido así. En gobernación federal. A mí me parece que, Olga Sánchez Cordero tiene una que ahí está. bárbara. A mí me parece que ahí está. Pero la dejará el observador decidir o le ordenará operar el tema. Sí. Bueno, ahí sí sería interesante saber. Sobre todo ahora, no sé si ustedes han oído este rumor de que están distanciados. ¿No? A mí me parece Sí, que no están distanciados. Hay quien quiere centrar el tema por la declaración de patrimonio. Ella Por la es declaración una señora patrimonial. que tiene dinero y han manejado el asunto de que la exhibió al mandarla a los funerales. No sé si ustedes sepan, pero Olga Sánchez Cordero y Gaby Rosas, la mamá de Rafael, eran muy amigas desde hace 4 décadas o más. O sea, hay relación de amigas. Dicen que Gaby le dijo ahí que cómo se atrevía a estar ahí, que la corrió y que... Yo lo dudo mucho, o sea, yo lo escuché ahí de alguien que dijo, es que le dijo que cómo, que cuando su hijo, quién se lleva a venir a enterrarlo. Yo no lo creo, o sea, Gaby es una persona, para los que lo hemos tratado, es una persona muy decente, muy prudente, o sea, no lo creo, claro, el dolor de perder un hijo, yo creo que también no... quién sabe, ¿no? O sea, y el hijo como sea. Pero tampoco creo que Olga Sánchez Cordero tenga la culpa de lo que pasó. Claro. Entonces, como para cerrar este punto, decir, lo deseable respecto a esta coyuntura y su polarización, lo deseable es que tengamos un gobernador interino que esté lejano a ambas partes, y que son los protagonistas de la polarización. Sin embargo, creo que la jugada política desde gobernación no va por ahí. Creo que esa sería la lectura más deseable y más idónea. Parece que se inclinarán por la cortesía política de que sea alguien del PAN. Parece. Creo yo que eso es un poco lo que podría ser, como siempre en la lógica de lo no deseable, en la lógica de los intereses más políticos, insisto, de lo que se está cocinando más a nivel nacional, más que a nivel local. Yo veo prácticamente que la vida política local en este momento está totalmente subordinada a lo que está ocurriendo a lo el nacional. Escenario de la caída de Rafael Moreno Valle, el escenario de la caída de Antonio Nava Castillo, el escenario de la caída de Gonzalo Bautista. Los poblanos no figuramos. Sí, aún cuando... Todo se concentra allá. Pero sin embargo, esa cortesía... Aunque la CEP ya está aquí. Sí. Sin embargo, esa cortesía no creo que vaya a ser hacia el grupo heredero de Moreno Valle. Bueno, eso sería una buena señal. Pero sería lo menos mal. Sí, porque... A lo mejor por eso no vino exactamente, porque esa es uno de los... No, y otro punto, ojalá se pueda insistir en esto, todos. otro punto que para mí es muy relevante, que yo estoy insistiendo mucho estos días con medios de comunicación, es que haya una suerte de presión social para que el proceso electoral extraordinario lo dirige el INE y no los órganos locales. Eso sería fenomenal. Eso me parece fundamental. Claro, se tiene que buscar de alguna manera garantizar. De alguna manera. Acompañar de alguna manera una de las posturas del magistrado que señalaba la destitución de los consejeros electorales. Oye, sé que tienes academia y que Pepe me advirtió ahí de tus tiempos. Sí. Preguntarte, Juan Luis Hernández Avendaño, tu cuaderno, lo tengo subrayado, lo tengo con etiquetas, o sea, no lo enseño pues ya me da pena de cómo lo tengo ahí todo, ¿no? Pero es una investigación maravillosa. ¿Qué futuro le ves al morenovallismo? Sí. ¿Sobrevivirá esto? Mira, yo pienso que sí sobrevivirá, probablemente en condiciones bastante adversas, pero sigue teniendo recursos. A mí me parece que ese es como el principal elemento de este grupo, es decir, es un grupo que consiguió muchos recursos económicos, políticos, electorales, etc. Claro, eso en buena medida también se debía a la gran capacidad que tenía. ¿Pero tú crees que los hombres estén dispuestos a dar la lana? Pues mira, se están frotando las manos. Probablemente, pero no lo veo tan desvalido como podría pensarse. A mí me parece que serán y seguirán siendo muy competitivos ahora en el proceso electoral y que creo que en Puebla, claro, en Puebla. Evidentemente, la conexión a nivel nacional me parece que esto se perdió, definitivamente. Pero yo los sigo viendo competitivos y además me parece que de alguna manera aprovecharán el luto político a favor de ellos. Claro, ellos están montados en eso. Claro. Así que eso no es poca cosa. No es poca cosa, pero además no es la mejor carta de presentación que tiene el morenovallismo. Pero el morenovallismo no lo ubicaste jamás en el humanismo. El morenovallismo es el New Age de la política, o sea, es el pragmatismo puro. Así es. Entonces,
Así es. Muy bien. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias. mucho gusto. Es un placer siempre oírte. Muchas gracias. Muy amable. Buenos días. Y vamos a visitas que no les dije nada porque no sabía si vendrían o no vendrían, pero pásenle a Novarrido. Hace rato estaba diciendo, ay, mi querido Yo me rector, súper no sé qué. emociono Entonces, cada vez que verlo vea- entrar, bueno, fue... Cada vez que ve a Enrique Cárdenas, ¿Cómo la está? doctora se emociona mucho. Mm. Gracias, Juan Luis, Sí. muy amable. Hola, ¿cómo estás? Siéntense, Ay, con el cariño de siempre, doctor. siéntense. Siéntese junto a mí para que... favor. Por favor, Enrique, muchas gracias. Sí. Manuel, ¿cómo estás? Querido Gabriel. Sí, yo me emociono Hola. mucho de Bueno, que Bueno, nos visite. yo creo que no necesitan presentación, pues son más conocidos que las roscas de la Flor de Puebla, o las tortas de leche del pasado. Enrique Cárdenas, muchas gracias, buenos días. Y Gabriel Hinojosa, dos luchadores que han dado ejemplo de patriotismo, diría yo, porque definitivamente. en su momento pues dejaron el beneficio personal, se Definitivamente. arriesgaron su dinero, arriesgaron su físico, arriesgaron su imagen pública, se sometieron como el negro de la feria que les pegara a todo el mundo. Y bueno, aquí están con un proyecto, con una nueva forma de ver y pues no coyuntural, sino más bien me parece que como una salida que muchos poblanos estamos viendo como lo ideal, ¿no? Que se abra el espacio a la sociedad. Enrique. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto en verlos a todos. Efectivamente, coincidimos un poco con lo que se hablaba hace un rato, lo que estamos escuchando, de que requiere Puebla una pacificación, requiere una reducción fuerte de la polarización política que ha sido sentida en los últimos meses y que pues el nombramiento de un gobernador interino que no lleve agua para su molino, que garantice elecciones limpias, que garantice neutralidad, que no se le meta la mano al erario público más allá de lo permitido por la ley para privilegiar o financiar una campaña que además todos sabemos cómo han sido las campañas. De hecho, estamos por sacar un estudio sobre la de Puebla recientemente, el año pasado, y lo sacaremos ya muy pronto, y en ese sentido, pues sí creemos que tiene que haber personas, una persona que no esté identificada o claramente delineada, ¿no? Sabemos que es muy difícil, escuchábamos hace un momento la parte politológica, digamos, del tema, pero pues hay que luchar, porque de otra manera, si nos quedamos calladitos, pues no pasa nada. Claro. Y esto es algo que siempre le he reconocido y le hemos reconocido, ¿no, doctor? Igual con Gabriel Hinojosa, en este sentido de alguien tiene que hacer las cosas. Y los ciudadanos tenemos que salir y los ciudadanos tenemos que finalmente arriesgar y tenemos que buscar ese bien común. De verdad, creo que Puebla está cansada ya, el país está cansado ya de ver cómo este desfile de actores políticos enriqueciéndose de una manera brutal, humillando al pueblo, trabajando al pueblo, el paso a la democracia y cerrárselo a la cleptocracia. Utilizando al pueblo. Es para mí el punto central. De verdad creo que sí se necesita, por supuesto, una revolución intelectual, una nueva transformación, un saneamiento de la política nacional. Y algo que hemos repetido aquí en el programa es eso, ahora que es el aprovechar el momento histórico de Puebla, en donde Puebla está en la mira nacional. Creo que es importantísimo podernos enarbolar como el ejemplo, ¿no? De lo que puede ser y de cómo se puede impactar en el resto de la Si les propusieran República, a ustedes los dos se presentaron en el Congreso a manifestar su deseo de ser gobernador interino, tengo entendido, ¿no? Los dos. Ayer públicamente lo hicimos. Los sí, dos. Hoy, pero, y si les dijeran, oye, a ver, yo lo haría. Yo les diría, Enrique va a ser gobernador interino con una cosa. Que Gabriel Hinojosa sea su secretario de Gobierno. Aceptaría. Bueno, porque es que solo no van a poder. Tenemos un pacto no tan secreto. Solo nadie va a poder. No, pero hay un pacto. Es que se necesita un equipo que llegue a... Sí, con la fuerza. Como que eso de borrón y cuenta nueva y punto final, pues está bien para el discurso, pero en la práctica necesitamos ver cómo se corre el dinero. Yo nomás les podría ahorita como experiencia primera qué va a pasar con los comicios, el plebiscito del último domingo de enero con las juntas auxiliares, que tú lo viviste, sabes cómo se maneja el dinero ahí, los intereses.
¿Tú crees que están cruzados de los brazos los del otro lado, los que perdieron ahorita la gobernadora? Pues van a intentar meterle todo para ganar, man. ¿Quién va a darse cuenta de eso? La presidenta municipal que don't speak Spanish. Bueno, sí, esto parte es decir, creo que toda la sociedad estábamos en lo que acabas de decir, se necesita pacificar, democratizar, es un incidente inesperado, pero a la vez una gran oportunidad para un Estado que fue el negrito en el arroz, que polarizó a todo el país. Así es. Y que trascendió internacionalmente. Que trascendió y que había una legitimidad muy cuestionada del resultado de la elección. Y en eso estábamos de acuerdo, pero como dice Enrique, decimos nosotros, para darle sustancia, pues había que pedir un interinato neutro, claro, y pedirle a las partes que depongan las armas en el interinato, que se vayan a pelear al ring de una democracia limpia, que gane el que gane, sin compra de votos, sin transar casillas. Claro, claro, porque si ganan ellos, perfecto, transparente. No le estamos diciendo a los partidos a quién poner ni a quién no poner, le estamos diciendo, oigan, este interino, además de gobernar y controlar un poco el potro bruto y todas las desgracias que hay en el país, porque en 3 o 5 meses, pues es natural que ningún interino puede hacer maravillas, pero sí podría ser una maravilla, que ustedes ya mencionan, que este fuera un principio de que por primera vez hubiera elecciones en que el gobierno del Estado sacara las manos. Por supuesto. Y no las metiera. Entonces, un interino que garantice eso, que a López Obrador le beneficiaría enormemente. Precisamente el principal beneficiado de esto es él. Precisamente la gobernabilidad pasa por Puebla hoy día. Y sobre todo aquí es interesante que lo que están planteando es precisamente el deber ser, pues decir, en una democracia como la que vivimos después de un 1 de julio como el que vivimos, pues lo que menos esperaríamos los ciudadanos es un gobierno como el que ustedes están proponiendo, ¿no? A diferencia de lo como pareciera que se está planteando, que de uno se cargue de un lado o se cargue del otro lado, ¿no? Y eso precisamente pues no beneficia en primer momento a los que vivimos en Puebla. Pero fíjate, ¿sí? Pepe, además estamos pidiendo, yo creo que lo más sensato y lo más razonable, y caray, que ninguna sociedad medianamente democrática estaría siquiera en cuestionamiento, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que simplemente que haya piso parejo, reglas claras, frenar el paso a la cleptocracia, como dices tú, y pues que las cosas sean como deben de ser, tan sencillo como eso, y que los políticos lancen a sus gallos, como dice Gabriel. Claro, y tenemos que buscar la siguiente. Y que vuelva la política. Tenemos en este momento la oportunidad de hacerlo, y creo que ese es el llamado social, la desesperación con la que se trata de compartir esto, de hacer este comunicado con la sociedad y decir, poblanos, por favor, reaccionemos. Tenemos en este momento la oportunidad para poder sanear la política del Estado. ¿Por qué? Porque finalmente si se colocan dentro de esta gobernatura interina, tendremos de alguna manera la tranquilidad. Hace un momento comentábamos, no sé si lo escucharon, comentábamos justamente eso, y yo los invitaba a reflexionar en cuál va a ser el escenario el día después de las elecciones a gobernador de Puebla, ¿no? Cuando tuvimos previamente, ¿no? En un escenario evidentemente imaginativo, especulativo, cuando se tuvo a un gobernador interino que no sea parcial, a un gobernador interino sesgado, pues obviamente vamos a volver a sufrir la revuelta electoral de la que ya de verdad necesitamos frenar, necesitamos estabilizar al Estado. Ese fue el caso cuando entró Gonzalo Bautista. No puede ser. Llegó a polarizar más. Exacto. Y se rompió el Estado de Derecho y no duró ni un año. Y tuvo que venir Guillermo Morales, así como Toski, cancelando solos y rencores, ¿no? O sea, no podemos recibir de ninguno de los dos lados a uno que venga a aumentar, que le eche más leña al fuego. Exactamente. Sí, es resetear para poder volver ejemplo nacional. Para los millennials está bien eso. Sí, y sobre todo porque a quien más le conviene que haya un elemento, un ejemplo nacional, pues es también exactamente, claro, Andrés Manuel. Claro. Es un ejemplo nacional que se puede dar. Si piensa en el Estado y no en el capricho, claro. Y ya, con esta lógica, pues ahora sí, que debe de haber transparencia, buen manejo financiero, equilibrio, que no se cargue los procesos electorales de ningún lado, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental y el reto que parece fundamental que ustedes puedan encabezar, ¿no? Ahora, la pregunta ya no la contesté, pero me parece muy importante, Jesús Manuel, porque Enrique tiene un contrato, una carta firmada en blanco mía y yo una de él,
del precisamente lo que tú, pero copia, ¿no? también pensamos que ahorita como el acuerdo ese de los panitos como no vaya que se desapareció. Mira, si usamos la lógica política pragmática tradicional, pues lo que nos dice es que se van a hacer pomada el PRI, el PAN y los grupos y el grupo A y el B. Y a río revuelto ganas. Pero ¿quiénes tenemos que cambiar esa lógica? A mí me parece que el verdadero pacto viene nosotros, la sociedad. O sea, lo que tenemos que emerger en esta coyuntura inesperada es la sociedad. Es una sociedad que dice, vamos por un pacto. Y eso es lo que Sumamos dice. Proponemos, son puras cosas de sentido común, honestidad, transparencia, elecciones limpias, cancha pareja, etcétera, en el interinato. Pero resulta que necesitaríamos una enorme participación ciudadana. Aquí nosotros hicimos 50, nosotros se habla de Jesús Migoya, de otras gentes muy aceptables que podemos aceptar como gobernadores interinos. Pero si pensamos que el pobre interino va a poder meterse a la jaula de los leones sin el apoyo de todos nosotros, se lo comen vivo. Entonces necesitamos que el pacto de Enrique y mío y otros que pudieran sumarse, y nos estaríamos súper dispuestos a sumarnos a otro con estas mismas compromisos. Yo creo que necesitamos que sea un pacto muy amplio de muchos organismos, personas que dicen: tomemos el momento para hacer una transición, la que tú muy bien expresas y deseas y compartimos, pero lo único es que el pacto tiene que ser más amplio. Decimos, ahí están nuestras cartas y nos aventamos, pero como diciendo, a ver, Pepe... No, claro, pero no podemos súmense, ¿no? Eso es claro. Bueno, dime una cosa, cuando la vez pasada, cuando buscó Enrique ser candidato independiente, que yo le di mi firma, confieso públicamente. ¿A quién le celebra? No se confiesa, al contrario, se celebra. Se celebra. Yo le di mi firma a Enrique, por desgracia pues no fue candidato, pero bueno. ¿Cuántas firmas juntaron? Le ha dado la firma a todo el mundo, pero ya no se la va a dar a Moreno. No, ya dije que si va Barbosa no votó. 24, un poco más de 24,000. O sea, si no entendemos que hay 24,000 personas que manifestaron un deseo hace 6 meses, 7 meses, porque Enrique Cárdenas se hiciera cargo del gobierno de Puebla, estamos en Walt Disney o en Alicia, en el País de las Maravillas, andamos buscando al conejo, ¿qué onda, O sea, hay 24,000 firmas que no tienen un partido político en militantes, pero, fíjate en eso. Sí. Pero a ver, lo que dice Gabriel, que me parece evidentemente crucial, ¿no? Es este escenario en donde solos, por supuesto, no podemos, no se puede, pero aún y se tenga la suma, se tenga el apoyo de 24,000 personas, 25, 30,000 o 2 millones, lo cierto es que a mí me gustaría preguntarles, ¿qué pasa con el sistema? Porque aunque se tengan 8 millones, el sistema, poder insertarse en ese sistema tan intricado, tan blindado, por decirlo de alguna manera, que protege, Perverso, Pepe. Gracias. O sea, no quería ser tan agresiva, pero, ¿no? Efectivamente, creo que necesitamos mucho valor cívico. Necesitamos verdaderos héroes. Y saber que enfrentarse a eso puede estar muchas cosas en juego. Sí. ¿Qué pasa con ese sistema? ¿Cómo estamos combatiendo este sistema? Yo te diría que la presión que debemos hacer en este momento, antes de que nombren el interino, es que la sociedad diga: necesitamos un interino de este perfil. Y por favor, partidos le pongan las armas. Pero, ¿quién tiene la pelota en su cancha? Pues la verdad la tiene Moreno. Porque la sociedad, la secretaria de Gobernación, la tiene el presidente. Ellos la tienen. Y la mayoría que tienen el Congreso. Lo prudente para ellos sería, la única forma en que se pueden poner de acuerdo en la rebatinga que menciona, es que sea un unipatín. Claro, por ¿sabes supuesto. qué? Tienen que aceptar cancha pareja. Gabriel, pero alguien que la sociedad acepte. También que la sociedad. Porque si a mí me imponen al interino, voy a pensar exactamente lo mismo del que me impongan. Claro. O sea, yo no quiero como poblano a una gente que se quedó sin chamba en el gobierno federal, sí, claro, y que no saben qué hacer con él, claro, y me lo manden. No, por favor, o sea, aunque sean 5 meses o 6. Ahí estaría Morena
tentado y cayendo en la tentación de usar sus mayorías, que las tienen, Sí. para poner a un compadre. Y Eso es lo que yo no daría quisiera. al traste a la todo. credibilidad de Con la la credibilidad, elección. sí. Entonces le estamos que diciendo la a Morena, gobernabilidad pasa por Puebla, ¿sí? sé generoso, renuncia a la tentación Y de deja que ponerte, las cosas se den. pongan a alguien en el centro y Demuestra tu entonces sentido quizá el democrático. PAN también dice, bueno, pues lo tengo que aceptar. Y entonces ya dimos la transición que tú estás buscando, pero realmente yo diría que depende de que Morena sea generoso, de que entienda la gravedad de su momento. Yo no sé si va a ser AMLO, si Olga Sánchez, o si el Yo resultado no de creo que una Olga pelea Sánchez de... se mueva sola. No lo creo. No, pues bueno. No, tiene que aceptarlo Pero el yo creo que presidente. sí se mueve sola en muchas cosas. Claro, pero mira, el presidente sí tiene que aceptarlo. Escuchaba al final en la conversación anterior Con Juan Luis. con Juan Luis que pues que igual se hacía la cortesía al PAN. Bueno, esa cortesía... Es la ley no escrita que Osorio por esa, ahí hizo, ¿no? esa cortesía puede El darse viejo régimen. entre políticos y entre partidos, pero no necesariamente satisface a la sociedad. Y a menos de que la cortesía sea de tal tipo, que aunque pudiera ser alguien afín al PAN, en este caso, pero que sea alguien sensato y prudente y con otro tipo de imagen, no partidista acendrada, ni del morenovelismo, entonces a lo mejor funciona, pero tenía que ser de esa categoría. Si se pone nada más por cortesía a alguien del PAN, y es un acuerdo entre cúpulas, y y a la sociedad nos dejan fuera, no va a resultar, va a ser tan mal como haber puesto a alguien del Moreno. Entonces, pues no, pero ahí sí yo digo, está bien, eso es probablemente lo que suceda, pero francamente no van a resolver el problema y no van a estar, haciéndole caso a la sociedad. Ahora, esta parte de los intereses, es que ahí es a donde quiero llegar, ¿no? Esta parte de los intereses de no querer soltar, porque al final se llama poder, ¿no? Claro, por supuesto, poder económico, poder... Se llama cleptocracia. Perfecto, se llama Es como cleptocracia. Es como romper ese llamar porque las cosas por su porque nombre, suena muy hay que llamar las cosas lindo, por y su la verdad nombre. es que al No se final... están sacrificando por nadie. Por favor, ponle la cara para que les digan la mano roban. el punto de preocupación, ese es el punto medular de este momento histórico que estamos viviendo en Puebla. Porque al final esto es lo que debería de pasar, esto es lo que debería de suceder en vías del bien común. Pero lo cierto es que, ¿cómo podemos venir del 1 al 10, ¿no? El grado de dificultad para poderlo lograr? Mira, déjame comentarte que mucho de lo que hablábamos en la etapa pasada de las firmas y tal era que la clase política se había alejado muchísimo de la gente. Y que la gente, lo vimos en la calle, la gente estaba enojada, harta, y yo creo que se reflejó en la votación del 1 de julio a nivel federal, de una clase política muy alejada. Y ahí yo diría, si dan otra vez muestra de esa lejanía a la gente va a salir igual de decepcionada. Y como bien mencionabas, estaba yo nada más pensando, ¿qué pasaría el día después de la elección próxima a la constitucional, en donde hubiera un desencanto como el que hubo en la anterior? Hombre, a los 2 días había una manifestación, y nosotros tuvimos la manifestación esa. No, y va a haber protestas, y va a haber quejas ante los tribunales, y el interino no va a durar 5 meses. Pues imagínate. Digo, hay que pensar en eso. Así es. Entonces, no tiene que ser una cosa, hombre, que sean sensatos, prudencia y sensatez. Sobre todo también es interesante que si en este momento les pidiéramos un proyecto a cualquiera de los dos extremos, un proyecto de este periodo de transición, ninguno lo tendría. Porque Claro. todos tienen sus proyectos partidistas, Bueno, ¿no? para el arzobispo, pero para ayer Puebla no el hay arzobispo, proyecto. que te merece todos mis respetos en temas de magisterio, de teología, de pastoral, dijo que pedía que no se quitara a ninguno de los funcionarios nombrados por Marta Erika. Yo respeto, pero creo que los asuntos del Estado pasan por otras Al cosas. César lo que es del César, ¿no? Perdón, yo respeto, pero creo que los asuntos del Estado pasan por otras cosas. Sí, y a mí me parece interesante en la lógica de que, regreso al tema del proyecto, que Sumamos tiene proyecto para estos procesos de transición, ¿no? Y eso también se vuelve lo interesante también, es decir, ¿cuáles son los cimientos que se pueden construir en estos 5 meses? ¿Quién tiene la visión de hacerlo? Exacto. Eso. Es el yo tema. creo que lo más Y no, es que significativo, yo ¿no? me he sacrificado siempre por Puebla. Sí. Conozco los 217 municipios.
Y he sido regidor y he sido presidente municipal. Y me he formado. No va por ahí, o sea, creo que es el momento. Si se logra, digamos, yo creo que el día siguiente, ¿no?, de la elección, un escenario así que acaban de plantear, que es un poco terrible, dantesco, pero el otro es si logramos un interino de unidad. Si ahorita Morena, por quien sea que mande adentro, tiene la prudencia de decir ni para mí ni para el diablo. Es decir, vamos al centro, tendría que pactar con el PAN. En realidad, nosotros podíamos arrastrar a estos contrincantes eternos a un pacto, A sentarse a la mesa, por lo menos la por lo menos transición, 6 meses. dejémosla en paz. Entonces ya el propio Congreso jalaría parejo con el gobernador. Claro, claro. O sea, se desarmaría todo un problema. La sociedad vendría a ayudar a cualquiera que fuera. Sí, hay que desactivar el conflicto. Y terminando la elección, pues nos podrá haber gustado a quién mandaron, a quién no. Es otra cosa. Pero lo único que no vamos a cuestionar es que el que ganó, ganó. El pueblo Y que al decide. final es Ahora, democracia. en la práctica, hay acercamientos con los partidos, hay propuestas, simplemente hay la manifestación de ustedes por querer, pero no hay nada más, o sí lo hay. Formalmente no, porque, bueno, pues no sabíamos ni con quién hablar. Pues se supone que el Congreso del Estado es el responsable de la designación del gobierno interino, y hay un método, el consenso o una terna, y la votación. Ellos no han aceptado la terna, ese es un llamado que habíamos hecho, que un grupo como el de la corrupción y eso, que las universidades mandaron y le presentaron una terna. Creo que ya no hay tiempo, creo que ellos van a nombrar en 3-4 días. No pasa del 10. Exacto, y entonces, según nos dijo pues, hace el jueves José Juan. Tendrán que usar su inteligencia. Claro, esta campaña, estamos aquí, les pedimos a todos que se manifiesten para que hacerles un llamado, oigan, es el momento de que cambien, de pongan su actitud tradicional por una transición inesperada, una situación que puede ser vista como una oportunidad, como bien tú dices. Entonces, en medio de la crisis se puede sacar. Vamos a hacerle llegar a Olga Sánchez Cordero, a quien sea, a Marco Cortés, para decirles hoy por eso hay que presionar, porque yo creo que ellos sí leen con claridad Yo le las mandaría opiniones sociales. inmediatamente el mensaje a Olga, a Yetcol y a Marco Cortés. No creo que vayan a tomar en cuenta más opiniones trascendentes. Son los dos protagonistas del conflicto, son ellos, Sí. Yetcol y Marco. Claro que finalmente pues es la cabeza, ¿no?, de cada uno de los partidos políticos que se van a enfrentar en esta batalla electoral, ¿no? Ahora, también hay cultura cívica. Yo digo, miren, también si no hacen caso van a pagar un costo político, porque la sociedad no es tonta, entiende. Si hacen una gandallada, Nos vamos a desquitar. en las urnas Nos vamos a desquitar. O sea que también tiene un sentido práctico. Nos vamos a Les conviene electoralmente comportarse de manera sensata, porque ahorita una insensatez puede hundirlos en la próxima elección y desde luego trabajar. Y está a la vuelta, los plebiscitos de juntas auxiliares están a la vuelta de eso. Sí, sí, sí. Y el 21, antes que nos demos cuenta, ya llegó. Sí. Es el cambio de los diputados federales y locales y presidentes municipales. Y a la gente no se le olvida. No se le olvida. No se le olvida. Te digo que lo que vimos ahí en la calle y luego que sucedió, la gente está acá, por lo que estaba pasando y pues vimos los resultados, ¿no? Así es que yo sí yo sí les agradezco mucho el que nos inviten a poder participar en esto y que empujemos juntos por una cosa que debería de ser, no deberíamos estar sentados en esto, la mera verdad, debería ser totalmente indiscutible la neutralidad del árbitro y la cancha pareja, pero pues ni modo, estamos acá porque no ha sido. ¿Va a haber un encuentro en la Ibero, donde el próximo 11, algo así, está circulando por las redes sociales? Eso era una plática que nos habían invitado al doctor Cárdenas y a mí a dar ahí, antes del escenario. Y era el tema de Sumamos llevaba una trayectoria de crear opciones. O sea, lo que decimos es, no va a haber mejores gobiernos si no hay mejores candidatos, no va a haber mejores candidatos si no hay mejores partidos, y no va a haber mejores partidos si no hay mejor sociedad. Claro, por supuesto. O sea, la lógica de lo que tenemos que construir. Hay que buscar el ISO 9000 en los democracia, ¿no? Sí, bueno, no hay democracia sin partidos. Pero bueno, pregunto esto porque está circulando en redes sociales esta convocatoria y esta invitación para participar en el encuentro, ¿no? Bueno, pero sí se va a dar. Era no una se va a dar. plática y ni siquiera tiene tanto cupo. Sí, está sí, es el día en pie. 15. Pero es otro tema, es el tema de
cómo darnos mejores gobiernos con la participación ciudadana. No es el tema de la coyuntura, pero por cierto, yo creo que pero abona, si abona. saliera No, claro, por positivo supuesto. Es que pero para entonces ya para estará el día nombrado 10 el ya está interino nombrado y el estamos en interino, otro ya juego, ¿no? es otro escenario. Pero si ustedes mencionaron algo y me parece que hay que enfatizarlo porque está en nuestro credo, y hay otros grupos que han ido al Congreso a manifestarse, porque hay mucha gente movida, el tema de pedirle al INE que atraiga la elección. Sí, que no ¿Tiene confían en facultad estatal. para traerla? No, exacto. No hay credibilidad en No hay. absoluto para el Instituto Estatal Electoral con los ninguna credibilidad. encargados. Y Ninguna es credibilidad. realmente Sin eso no vergonzoso. podemos construir credibilidad y legitimidad. Déjenme dar las Así gracias, es. por favor, por lo menos a alguien de quienes nos están viendo, porque desde temprano hay gente que está pendiente de nuestro programa. René Payán manda saludos desde Phoenix, igualmente mi querido René. Adriana Mendoza, Rogelio Sierra, también muchos saludos, mi querido Rogelio. Fernández Rodríguez García León, Juan Carlos Núñez Quintana, saludos, Colón. Gaby Rubín, Luis Martínez, Claudia Moreno Garzón, buenos días desde Orlando. José Manuel Rodoreda se reporta por esta vía porque está enfermito, pero bueno, ya los lunes por aquí estará. Hilda Nay Dávila también. María José Bretón, Noemí Pérez Vargas, saludos a la doctora, a ver cuándo nos visita por la colonia. Mírenos pronto. ¿Quién es? Pues la gente que estamos apoyando con la ya. población en las comunidades marginadas Cada del quien tiene su municipio de clientela, Puebla. ¿no? Adrián Buda también manda saludos. Ana Arduengo Quiñones dice, son los mejores, Enrique Cárdenas e Hinojosa, sobre todo en estos momentos. David Herrera también manda saludos, lo mismo que Néstor Octavio Castillo Gordillo. David Herrera dice, pregunta por qué no llegar a un acuerdo y quitar a Barbosa y poner al doctor Cárdenas. Bueno, es un asunto interno del partido, pienso yo. Jimena Rodríguez, qué alegría ver al doctor. Edificante y refrescante escucharlo siempre. Luis Martínez, yo quiero a Cárdenas como gobernador electo 6 años, no como interino. Ana Moncada también manda saludos al doctor Cárdenas. Pues para que veas, tienes tus fans. A eso nos referíamos hace un momento, ¿no? O sea, y lo platicábamos al principio del programa, cómo se hubiera presentado el escenario electoral. El doctor lo hubiera barrido en Puebla, por supuesto, como candidato Pues sí, al gobierno del Estado por parte de Morena, pero los ¿no? hijos de Y López Obrador no quisieron porque a hicieron eso arreglo vamos. con ¿Qué Barbosa. pasa con el sistema? ¿Qué pasa con los intereses partidistas? ¿Qué pasa con los intereses personales? Esa es la lucha que se tiene que librar para romper con esto. Sí, estamos Y la verdad es que ¿verdad? en algún momento se No hay tiene otro, que no hay empezar y en algún momento Sí. se deberá de seguir luchando, ¿no? Con toda esta fuerza y con esta convicción de que algo se podrá obtener. Yo creo que yo sería más optimista. En algún momento escribí una columna cuando estaba entrando a los independientes, bueno, en aquel tiempo, que se llamaba algo así como romper el muro con un cincel. Y más o menos eso era, tratar de romper el muro con un cincel, ¿no? Y la verdad es que poco a poco empieza a haber más gente que está convencida de que no podemos dejar otra vez la vida pública en manos de la mafia del poder. en manos de sabe Dios quién. Y como decía Platón, Jesús Manuel decía, cualquier sociedad que se desentiende del poder público está condenada a ser gobernada por los peores. Así es. Y yo creo que es lapidaria esa afirmación, y no es porque uno sea mejor o peor, o sea, pero sí no podemos desentendernos de la vida pública, la sociedad en su conjunto, de una manera o de otra. Y bueno, esta es una oportunidad, entonces pues empujemos a que sea la mejor elección de un gobernador interino para que después los partidos, pues con todo su derecho, pues se vayan por donde se tienen que ir, ¿no? Pero de una manera limpia, donde pues, no debería de ser un problema, simplemente se repiten las elecciones y vamos. Así es, pero sería. Muy bien. Sí, definitivamente. Otro comentario, mi querido Pepe. No, a mí el tema que me parece muy significativo es que sí es posible que en 5 meses se puedan poner los cimientos y que no importa el gobernador que llegue, ¿no? Es decir, que la discusión ahorita no es que quién va a ser el gobernador dentro de 6 meses, ¿no? Sino aquí el tema es, en estos 6 meses, en estas circunstancias, qué mal le puede hacer a Puebla, ¿no? Y en estas circunstancias, qué bien le puede hacer a Puebla si toman una decisión acertada para estos meses que le van a dar los cimientos a futuro, ¿no? ¿Cómo transitamos y las consecuencias? Creemos que el periodo es de enorme importancia. Claro, por supuesto. Pero bueno,
habrá que apostarse por las armas. Pero yo digo que los partidos, una de mis frases es, los partidos no tienen inteligencia, tienen interés. Así es. Entonces, por eso creo la que la política, sociedad sí. tiene que ahorita tomarles la mano y decirle, esto es lo que Puebla quiere, esto es lo que México necesita, y por favor reaccione. Y entonces ellos, al ver que se eleva el costo, porque tienen intereses, dirán, pues está bien, tenemos el interinato y lo vamos a vigilar y va a haber transparencia y nadie va a usar esos recursos para dañarme. Oye, que tiene que ser la lucha limpia. Pues sí, pero pues ahí hay un saludable y pareja. Incluso en una lógica... Es que llegar de ustedes estos tiempos- es nada para nadie. Exacto. cancha Sí. pareja. Cancha pareja. Sí, no, y que en estos tiempos lo ideal es precisamente un esquema con estas características, donde incluso hablar hasta de esquemas colegiados, ¿no? Donde la sociedad de manera colegiada está encabezando los destinos de Puebla, ¿no? Y que esa es la parte significativa, porque no va a haber elecciones, ¿no? Y esta elección no puede darle o dejarla en las manos de un interino, por muy bueno que sea, que esté solo, ¿no? Claro. Aquí Sí, el tema no. tiene que Ese estar es el arropado, asunto, no puede llegar no solo. puede llegar solo. No, y no es la idea, ¿eh? O sea, yo sí he hablado con algunas personas de grupos sociales diciéndoles si esto jala o si esto es, vamos juntos, no se puede... Consejos ciudadanos Consejos para la ciudadanos, emergencia, que exacto. ayuden, que se meta a la sociedad, porque, mira, en condiciones normales un gobernador que entra a los 5 meses apenas está terminando de terminar el motor. Aprendiendo. O sea, no se le puede pedir a un interino que no llega con su No, propia mafia. pero sí puedes hablar con la gente que sabe, ¿no? Claro. Con los que tienen la experiencia. Lo que dice el ¿no? consejos, hay mucha sabiduría en la Digo, sociedad. no sé, pero este asunto del transporte nos ha venido a dar en la torre a todos los poblanos. Hay 120 y tantas rutas que cruzan el centro, y con la nueva ruta 3 pues es un caos terrible, como nunca antes. Falta de qué. Sí. Hay muchos temas ¿Exceso que de resolver qué? en Puebla. Vamos a hacer negocio, no Ahora, a se tomar puede decisiones abrir, para se la puede dar sociedad. transparencia, no hay que olvidar que, por ejemplo, el doctor Cagas y yo luchamos para ese tema del fideicomiso secreto, nos opusimos, metimos una parte. O sea, de entrada en el interinato se puede abrir el juego para que la sociedad Claro, vea la verdad. Claro, O claro. sea, ahí está la verdad, Está bien. y ahora arréglense con el que elijan. Con el que- claro. Pero esto es lo que hay. Esto es la verdad. De la sociedad. O sea, el interino debe quitar la venda de los ojos. Abramos la ventana y que entre la Sí, sociedad. que al pongan juego. la piñata, pero sin venda. Ahora pegas. Exactamente, sí, cancha pareja. Muy bien. Pero no estamos. Gracias. Pues Gabriel, muchas gracias. Enrique Cárdenas, como siempre, es un placer. Muchas gracias. Pepe, nos vemos la próxima semana. Gracias. Sí, con mucho gusto. Doctora, ¿algo más? Nada, iniciamos en la ¿No semana. vas a dar tu receta de los buñuelos venezolanos, verdad? Claudia, ¿Te parece? los buñuelos que aprendí a hacer ahora que estuve por allá. No sabía que un buñuelo es algo redondo. A ver, Porque los solamente demás hay buñuelos sabían de- que hay de que hay rodilla. buñuelos redondos. Sí. ¿Tú sabías, Pepe? ¿Usted, doctor? Sí. Gabriel, ¿sí? ¿No? Yo Ahí los veo está. más como sábanas así. Mesa dividida. No, pero sí hay. No, pues Bueno. un gusto. Va por Puebla, va por Gracias. Puebla, va por México. Aprovechemos la oportunidad. Eso es lo que debemos hacer, aprovechar la oportunidad que se tiene hoy día. Las oportunidades o se toman o se dejan Sí, pasar sí, sí. y no vuelven. Nos vamos a nunca. Y me repetir si no parece que tomamos una ahora, buena decisión. ¿eh? me parece que ahora es un momento No, crucial para Sí, poder así dar es, un paso. así es. Una coyuntura de los ciudadanos. Sí, Así y es es. una coyuntura irrepetible. Irrepetible. Inesperada e irrepetible. Inesperada, trágica e irrepetible. Pero hay que Gracias. sacar lo mejor de Gracias. Gracias a Nos ustedes. dejamos con un último punto de vista ahí. El filósofo español José Ortega y Gasset escribió cuando reflexionaba sobre el Quijote: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Con eso, el ensayista intentó explicar que la actuación de los hombres las definen las circunstancias donde se encuentran, de tal manera que lo externo define lo interno. Coloquialmente, la frase se adaptó como el hombre y sus circunstancias. Y nada mejor que acudir a esta premisa para intentar explicar lo que rodea la designación del próximo gobernador interino de Puebla.
Para las generaciones nacidas en los 50 del siglo pasado, un gobernador interino no es nada nuevo. Hubo sexenios donde se repetían. Al general Antonio Nava Castillo le sucedió de manera interina Aarón Merino Fernández. Al general Rafael Moreno Valle le sucedieron Mario Mellado primero, Gonzalo Bautista después y Guillermo Morales Blumenkron cerró el sexenio. En todos los casos, las circunstancias fueron diferentes a la actual. Los interinatos se dieron porque resultaba insostenible mantener en el poder al gobernador electo, casi siempre designado desde la cúpula del partido. Todos los interinos fueron palomeados o sugeridos desde el poder presidencial. El Congreso del Estado era del mismo color y por tanto solo obedecía instrucciones. Las circunstancias son ahora totalmente diferentes. El interino debe, como misión principal, convocar a nuevas elecciones. Por lo tanto, tiene una fecha límite de actuación. Además, el partido del poder presidencial es diferente al que ganó las elecciones en Puebla, y el Congreso del Estado tiene mayoría del mismo color al presidente y por tanto diferente al que postuló a la gobernadora fallecida. El escenario es totalmente diferente. De ahí que, más que divulgar los nombres de posibles interinos, someterlos a un análisis, convenga primero considerar qué sucede en Puebla y cuáles son los rumbos que la política debe tomar. Quienes perdieron a la gobernadora quieren a toda costa mantener el control del gobierno. Va de por medio el futuro personal y de grupo, va de por medio mantener la estructura de poder para enfrentar la elección extraordinaria. Necesitan a un incondicional, no necesariamente a una carta de primera línea que bien podrían competir en la elección formal. Este grupo está urgido de sostener el capital político y está dispuesto a todo lo que sea necesario para influir en el futuro inmediato de Puebla. En cambio, quienes perdieron la elección a gobernador, sea por fraude, sea por componendas o porque el tribunal así lo sentenció, quieren impedir la continuidad del grupo en el poder. De ahí someten la decisión a una primera posibilidad, que el interino sea un ciudadano, no un militante, no un representante de alguna facción política, pero que garantice la transparencia, el ejercicio de la democracia y, por supuesto, aunque no lo dicen, que meta manos en asuntos delicados como el ejercicio del dinero, el tema financiero. La segunda intención es que sea el Congreso quien proponga una terna y de ahí se designe al gobernador interino a quien desde el mismo poder legislativo presionarían para desmantelar la estructura opaca y por tanto exhibir los errores de los anteriores gobiernos. Con ello, garantizarían ganar la siguiente elección. Aparece un tercer grupo de interesados, por desgracia dividido. Hace 8 años y medio, un grupo de panistas considerados tradicionalistas, con Eduardo Rivera a la cabeza, apoyado por varios empresarios ligados a la estructura élite del PAN, le dieron a Rafael Moreno Valle el resto que le hacía falta para ganar Puebla. Ellos solos no podían y él sin ellos tampoco. La negociación derivó en tener varias posiciones para los panistas, Rivera, Pablo Rodríguez Regordoza, Juan Carlos Mondragón, entre otros. En el camino se fueron decantando. A Rivera le quitaron del balcón del Palacio Municipal, a Mondragón le hicieron la vida imposible con la llamada Ley Mondragón. El único que se salvó y mantuvo la relación fue Pablo Rodríguez Regordoza, quien incluso logró colar a su esposa en el Poder Legislativo Federal. La otra parte del grupo la componen los panistas que no aceptaron las negociaciones propuestas o que simplemente fueron excluidos por convenir hacia los intereses de Moreno Valle y Rivera Pérez. Y tienen la intención abierta de recuperar espacios, de cerrar filas en torno de Marco Cortés, de no ceder la plaza, pero tampoco permitir que haya continuismo en el grupo que los expulsó de las posiciones políticas de Puebla. Y esto, aunque parezca un factor menor, puede unir intereses en otros niveles. La circunstancia que rodea la designación del gobernador interino de Puebla tiene 2 vías. O se arreglan en la aldea o los intereses nacionales se verán involucrados. Y en este último escenario habrá que pensar si López Obrador tiene o no interés, tomará partido o dejará las cosas en manos de Olga Sánchez Cordero o de Jade Kolpolensky. Es decir, será un asunto de Estado o de partido. Y entonces habrá que considerar que las opiniones de los líderes del Senado, Cámara de Diputados, presidentes de partidos serán tomadas en cuenta y no la de los poblanos, con la que nuevamente la clase política local quedaría sujeta a los intereses de fuera. Quizá todo lleve a pensar que la solución pase primero por un candidato ciudadano que sea aceptado por todos, no solo por la desgastada clase política, o por lo menos así me lo parece.
Los Verdes.